Ministerios Elim presenta al pastor Héctor Nufio en el programa Por un linaje escogido. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, y en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora note, si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo, a los que no pecan de muerte. Hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando, más bien aquel que fue engendrado de Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tremendo nuestro Dios. Muy bien, capítulo 8, y vamos a comenzar a leer en el verso 31 de nuevo. Comencemos en el 30. Mientras él decía estas cosas, mientras él hablaba, muchos creyeron en él. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Note la diferencia que hace a los judíos que habían creído en él. No dice a los discípulos todavía, porque todos los que hasta este momento habían creído en él, un 99.9% eran judíos, pero ahora él específicamente menciona la escritura judíos para hacer separación entre los que ya son discípulos y los que todavía solamente están creyendo en él de una manera política. Porque el judío en sí esperaba la venida del Mesías, y habían venido cantidad de Mesías. Habían venido muchas personas, se habían levantado diciendo yo soy el Mesías, y entonces ellos tomaban a alguien y creían en él porque esperaban que algo sucediera. Esperaban ser libres de lo que estaba ocurriendo en toda Israel. Esperaban que fuera restaurado el tabernáculo de David, y por lo tanto ellos siempre ponían los ojos en alguien que se levantaba diciendo yo soy el Mesías. Pero su situación de creer era por motivos políticos, por motivos de esta tierra. Cristo no vino para que creamos en él por motivos políticos ni por motivos de esta tierra. Él vino a dar vida y vida eterna. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces hace esa diferencia y les dice a estos judíos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí hay algo muy curioso, porque dice si permanecéis en mi palabra. La Biblia lo que implica es si hacéis de mi palabra vuestra morada, el lugar donde van a alimentarse, donde van a descansar, donde van a ser guiados por la palabra, el lugar donde tienen que abrir sus ojos y tener luz, el lugar donde van a continuamente creer. Y aquí es donde viene algo muy curioso, porque el Señor nos llama no solamente a creer en la palabra, sino a permanecer, que significa continuar creyendo día a día. Yo estoy seguro que hoy usted está aquí no con la intención de que ya creyó y ya es suficiente. Usted sabe que creyó, está creyendo, seguirá creyendo y terminará creyendo en el único Dios verdadero. Estamos aquí para perseverar hasta el fin. Dígalo conmigo, estamos aquí para creer hasta el fin. ¿Cuántos van a creer hasta el fin? Dele ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Hay un caminar. Entonces dice algo muy tremendo, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dígalo conmigo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces le respondieron los judíos que habían creído en él, y note que habían creído en él, pero ahora
comienzan a tener conflictos con aquel en el cual habían creído. Qué curioso. Creemos en Él, pero ahora que nos quiere enseñar, no estamos dispuestos a recibir su enseñanza. Eso es lo que el Señor trata de decir. Creen en mí, crean mis palabras, sigan mis enseñanzas. Entonces le dice, ahora serán libres. Lo que les está prometiendo es libertad. Ustedes vienen a buscarme a mí. Ahora yo les digo, métanse en mi palabra, que mi palabra esté en ustedes, y van a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, la situación de ellos era que Cristo viene hablando palabras, y ellos, la única palabra que ellos reconocían en sí era la palabra de Moisés. Lo que ellos pensaban era en la palabra escrita del Antiguo Testamento. Pero ahora Cristo dice, conozcan mi palabra. Ellos no saben que está implicando que la palabra que ellos conocen es su palabra. La Biblia es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice amén a eso. Es más, la Biblia habla de Él desde Moisés, los profetas, salmos, todos apuntan al Señor. Y ahora Él dice, esta es mi palabra. Entonces ahora permanezcan en ella, lleguen al punto al cual la palabra los quería llevar, crezcan en esa palabra y ahora conózcanme. Conoceréis la verdad, yo soy la verdad, dijo el Señor, el camino y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Comenzó un conflicto mental en ellos. Comenzó un conflicto porque los exponía a crecimiento. Y aquí hay algo que quiero confesarles, algo que me pasó a mí no hace mucho. Mire cómo es la vida, porque uno tiene que continuar creyendo y experimentando en el Señor y no caer en costumbres. Una vez fui a predicar a una iglesia en Estados Unidos y era una iglesia muy pobre. Entonces cuando estaban pidiendo la ofrenda, yo saqué mi cartera y tenía un billete de $100. Y dije, Señor, sentí del Señor, voy a dar $100. Y saqué los $100 y los eché. Y curiosamente, después de que eché los $100, cuando terminé de predicar y todo, nos despedimos de los pastores y me dieron la ofrenda. Y la ofrenda eran $100. Me devolvieron mis $100. Bueno, dije, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Todo lo que uno da se lo regresa al Señor. Entonces fui a otra iglesia y estuve en varias iglesias y llegué a otra y también era muy pobre la iglesia. Y dije, Señor, y saqué mi cartera y otra vez ahí estaba el billete de $100. No era el mismo. Y saqué los $100 y dije, Señor, los voy a dar, y los di. Pero entonces ya caí en costumbre y di los $100 y cuando me dieron la ofrenda, ¿qué cree? Me dieron mis $100 de regreso. Entonces ya la otra vez fui a predicar y estaba en otra iglesia también con mucha necesidad y saqué mi cartera y vi mis $100 y dije, voy a dar los $100 porque de todos modos me los van a devolver. Y saqué los $100 y eché la ofrenda y ese día no me dieron ofrenda. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que uno tiene que mantener, pase lo que pase, tiene que mantener aquel sentimiento de vida. No caer en costumbre, no caer en esperar algo de regreso, porque si no pierde aquello que es bendición para usted. Y el judío había caído en costumbre, ya lo hacía porque sabía que Dios lo bendecía, lo hacía porque sabía que Dios lo bendecía, lo hacía porque sabía que Dios lo bendecía. Ya todo estaba muy bien hecho, ¿cómo decirle? Bien organizada su mente, tenía todas sus prácticas, tenía todas sus ofrendas que dar, sabía qué decir, sabía qué orar, sus oraciones ya estaban bien hechas, pero no estaba conociendo la verdad, porque conocer no es saber. Conocer es meterse a una relación con aquello que uno conoce. No sepa de Dios, tenga relación con su Padre Celestial que está en los cielos. No sepa de Jesús, sométase al Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. El conocer al Señor reclama un sujetarse a Él. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y aquí es donde entra algo muy precioso. La palabra conocer aquí implica esto: que usted, aquello que conoce, se compromete a lo que conoce.
se compromete con lo que conoce y se declara que va a ser fiel a lo que conoce. Por eso dice, si permanecéis en mi palabra os va a estar golpeando tantas veces, mi palabra os va a estar limpiando tantas veces, que se van a dar cuenta quién es la verdad. Y cuando ustedes realmente conozcan la verdad, que es Jesús, les decía a ellos, entonces van a serle fiel a Jesús y se van a comprometer conmigo y serán mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien. El día viernes yo les explicaba algo de esta palabra conocer, que es dar revelación también. Yo conocí a Jesús cuando me convertí a los 19 años. Pero ese conocer fue suficiente para el resto de mi vida. Ese conocer fue suficiente para la vida eterna. Ese conocer que yo tuve con Jesús fue suficiente para salvación. Pero no debe de ser suficiente en mi deseo. ¿Me doy a entender en esto? Déjeme explicarme un poquito más. Cuando yo conocí a Cristo, lo conocí en una forma legal. ¿Qué quiero decir con eso? Dios en la cruz del Calvario, en Cristo, reconcilió judío, gentil, reconcilió al hombre que se viene a Él, lo reconcilió con el Padre. En Cristo clavó la ley, en Cristo somos libres. Entonces el primer conocimiento que yo tuve con Cristo fue un conocimiento personal, pero legalmente. Legalmente Él me cambió de la muerte a la vida. Legalmente Él me arrebató del infierno y me puso en la vida eterna. Legalmente Él me dio vida. Legalmente Él dispuso y me escribió mi nombre en el reino de los cielos, al igual que todo el de ustedes. Aleluya. Legalmente hoy somos hijos de Dios. Aleluya. Legalmente fuimos adoptados delante del Padre. Él nos compró, que fue un acto legal. Él nos compró no con oro, ni con plata, ni con cosas semejantes, sino con su preciosa sangre. ¿Cuántos se regocijan de eso? Legalmente nos cambió. Pero ahora que ya lo conocí legalmente, Él es mi Señor. Ahora tengo que ir caminando con Él. Aquello fue suficiente para conocerlo, para la vida eterna. Yo hoy no le estoy hablando que si usted conoce a Cristo y no está creciendo en conocimiento, usted no es salvo. Yo no estoy diciendo eso. Ya lo legal ya fue hecho. Ahora es lo relacional. Yo confesé con mi boca que Jesucristo es Señor. Y ahora ya soy salvo. Y ese encuentro fue suficiente para todo lo legal, pero no debe de ser suficiente para satisfacer mi necesidad del alma. Yo quiero conocer más de Jesús. ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús? Entonces quiero que entendamos eso. Ese es el caminar al cual tenemos que entrar. Es lo que explicaba el viernes. Yo quiero meterme a ese caminar de ir conociéndole día tras día. Porque lo que conocí de ayer del Señor no puede satisfacerme hoy. Porque si me satisface hoy, me estoy enfriando. Porque su misericordia es nueva cada mañana. Y la misericordia no es mejor mostrada que en el hecho de que tal manera me amó Dios a mí y a usted, nos amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender en eso? Entonces es lo que estaba diciendo los judíos, porque los judíos en sí ya conocían de Dios, ya sabían de su palabra, ya conocían, pero no tenían relación con Él. Y cada vez que yo tengo un encuentro con el Señor, les explicaba el viernes, ese encuentro yo miro al Señor y lo que yo veo en el Señor rebota en mí y me doy cuenta de lo que yo soy. Amén. ¿No se ha dado cuenta? Yo les contaba a ustedes de que Marilyn y yo tuvimos una amiga que se casó con un hermano que murió después hace más de 20 años, y hace como 3 años vino a Guatemala, y cuando yo la voy viendo a ella, y ya la vi, la conocí de 19 años o 20 años y ahora la vengo a conocer de 44 años. Créame, cuando usted deja de ver a alguien por tanto tiempo, se nota la diferencia. ¿Aló?
Y cuando nomás la miro yo a ella, que era amiga nuestra, rebota la mirada. ¿Y sabe lo que le dije? Ya estamos viejos, ¿verdad? Cuando nomás yo vine a conocer a Cristo, yo lo vi a Él en su santidad. Y cuando vi su santidad, rebotó en mí. Y cuando me vi yo, me di cuenta que era pecador. Eso fue lo que ocurrió. Si no hay revelación de Dios, no solamente es un transportar mental de aquí al cerebro nada más, pero cuando hay una revelación de Dios es del corazón al cerebro y nos deja saber que somos pecadores. Me pasó lo que le pasó a usted y lo que le pasó a Pedro, que cuando vio al Señor en toda su santidad, se le quedó viendo y cayó al piso y le dijo: Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. Aleluya. Pues porque eres pecador, por eso es que Él ha venido, para sacarte del pecado. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Ese primer encuentro es el primer encuentro que tuvo también Juan el Bautista. Él pronunciaba: el reino de los cielos se ha acercado. Él sabía el reino de los cielos, él sabía de Jesús, sabía que era su primo, pero él decía: el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Y el Padre le dice: mira, yo voy a enviar al Mesías, y aquel sobre el cual tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, cuando lo bautices, ese es el Mesías. Y yo me pregunto qué pensaba Juan. ¿Qué se imaginaba Juan? ¿A quién esperaba Juan? ¿Cómo esperaba que estuviera vestido? Estoy seguro que de alguna manera tenía testimonio de que era Jesús, porque aún de baby, cuando su madre estaba embarazada y sintió que venía María, comenzó él a saltar de alegría por lo que miraba. Pero cuando vio venir a Jesús, se dio cuenta de la realidad. Qué tremendo que aquel que es el Mesías es mi pariente. Qué tremendo que aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores es el que ha sido dispuesto como esposo de la iglesia, hermano. Tenemos que comenzar a impresionarnos con esa gran realidad. Aleluya. Y cuando lo va viendo venir, qué tremendo, el que es mi pariente es el Mesías. No solamente me llamó a mí a predicar el evangelio, decía Juan, sino que ahora resulta que es mi primo. Y lo mira venir y le dice: yo no soy digno de desatar tus zapatos. Yo no soy digno de nada. Como que la primera impresión que da es esa, la impresión legal. Nos deja ver lo indigno que somos. Nos deja ver que no servimos para nada, que no tenemos nada, que fuera de Él no somos nada. Y rebota eso a nosotros, y por primera vez nos quitan todo orgullo y nos quitan todo lo que hemos pensado en nuestra mente que somos y todo lo que hemos logrado, y nos damos cuenta que no importa todo lo que hayamos hecho. Toda obra humana son como trapos de inmundicia delante del Señor, y se nos declara esa verdad y caemos al suelo y lo reconocemos y le decimos: pero si una palabra tú das para mí, yo seré salvo. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Me imagino yo cuando aquel centurión vino al Señor y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo. ¿Qué debe de haber sentido cuando el Señor se voltea y le dice: voy a ir a tu casa? No, Señor, yo no soy digno que vayas a mi casa, pero solo di tu palabra y tu palabra va a hacer efecto. ¿Cuántos ya recibieron la palabra del Señor? Y la palabra ya hizo efecto, ya salvó sus almas. Aleluya. Todo el que es salvo, dele un aplauso fuerte a ese Señor de alegría, de gozo. Aleluya. Ahora imagínense, el Señor les está enseñando a los israelitas lo que ellos habían vivido, porque ellos tuvieron un encuentro en Dios con Moisés. Cuando se acercaron al monte, ellos vieron lo que pasaba en el monte y se tuvieron que alejar del monte porque se dieron cuenta que eran inmundos y que podían morir. Y por eso le dijeron a Moisés: mejor ve tú, Moisés, porque nosotros morimos.
¿Se imagina usted todo lo que vieron ellos en el camino? La revelación de Dios, pero no crecieron a tener intimidad con Él. Eso nos puede ocurrir a nosotros. Podemos estar muy cómodos y muy entretenidos con lo que ya sabemos. Podemos estar muy respaldándonos en el conocimiento que ya tenemos, en la capacidad que ya hemos obtenido, en la experiencia que hemos ya vivido. Y podemos comenzar a menguar en el crecimiento de conocer a Cristo. Y podemos de repente dejar de conocer la verdad. Y cuando ya dejamos de conocer hoy, la verdad de hoy, a Cristo hoy, comenzamos a caer en ataduras del alma. Y comenzamos a caer en pecado. Y cuando hablo de pecado, por favor, quítese de la mente que pecado solamente es caer en adulterio o tomar licor. Estoy hablando que hay cantidad de pecados en los cuales podemos caer. Muchos de ellos que usted no califica como de muerte son pecados que atan su vida y que lo están deteniendo en el crecimiento hacia el Señor. Pero la gran verdad que hoy vengo a decirles es que si hoy conocen la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí está la verdad es el Señor Jesucristo. Aquí está el Señor Jesucristo. Yo confieso que esta casa está bajo el señorío de Jesús. Muy bien. Inmediatamente cuando el Señor les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos responden: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú puedes decir llegaréis a ser libres? Hacen tres argumentos ellos. El primer argumento que hacen es: somos descendientes de Abraham. El segundo argumento que hacen es: nuestro padre es Abraham. Y el tercer argumento que hacen es: nuestro Dios es nuestro padre. Dios es nuestro padre. Tres argumentos. Hoy voy a hablar del primero únicamente. Dicen: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegaremos a ser libres? Aquí es lo que vemos que cuando uno deja de conocer y deja de avanzar en el conocimiento del Señor, uno comienza a justificar sus sentimientos y a sentirse libre por lo que uno sabe, por lo que uno ha experimentado, por lo que uno ya hizo. Pero no es suficiente para ser discípulo del Señor. ¿Está escuchando? Ellos dicen: somos descendientes de Abraham, ya sabemos todas esas cosas. Y noten, Cristo está confrontando a los que ya habían creído en Él. Y aquí comienzan ellos ya a argumentar contra el Señor, a argumentar contra aquel con el cual habían creído. Somos descendientes de Abraham. Y entonces le dice el Señor: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Los lleva de regreso a aquel del cual ellos son descendientes. Recuérdese, el argumento es: somos descendientes de Abraham. Muy bien, les dice el Señor. Veamos quiénes son los descendientes de Abraham. ¿Sabe usted cuántos hijos tuvo Abraham? 8 hijos. 2 son los que más conocemos. Uno se llamaba Isaac y el otro se llamaba Ismael. Y la Biblia habla de que uno era el hijo de que se metió, el hijo que estaba en la promesa, y el otro era hijo de una esclava, hijo de la carnalidad de Abraham. Quiero ponerlo de esa manera. Entonces le está diciendo: quiero que entiendan, porque aunque ustedes son descendientes de Abraham, ya están en el linaje, ustedes tienen que definir cómo van a vivir. ¿Van a vivir libres o van a continuar esclavos? Los está ubicando, yo creo, en mi opinión, y por lo menos así lo quiero ubicar el día de hoy. Quiero ubicarlo en el hecho de que no voy a poner que Isaac era el salvo y Ismael era el maldito. No, quiero ponerlo de esta manera: que Isaac era el que siguió conociendo a Dios, e Ismael fue el que se desvió del camino del Señor y se quedó esclavo. Y la forma en que lo quiero poner hoy es que para mi vida yo tengo que ver: ¿voy a ser yo libre? ¿Voy a vivir libertad aquí en la tierra? ¿O voy a vivir una vida de esclavitud como Ismael? Amargado,
enojado, juzgando, maldiciendo, confiando en lo que yo ya sé y en mi propia opinión? ¿O voy a vivir una vida de servicio, de entrega, de buscar incluso el ser sacrificio vivo y agradable como fue Isaac, de hacer de mi familia una familia que conoce a Dios? ¿O voy a hacer de mi familia, como hizo Ismael, una familia que conoce a Dios de otra manera? Porque recuérdense que de Ismael salen hoy lo que son los musulmanes. ¿Me está escuchando? Esa es la definición de lo que hoy quiero decir. Vamos a venir hoy a decidir, como hace el Señor siempre. Decidan hoy a quién habéis de servir. Sois hijos, ya están en la tierra prometida, pero decidan hoy ante quién se van a hacer esclavos: ante el único Dios verdadero o ante el Dios de los egipcios, de los amorreos y de los dioses del otro lado del río. Qué tremendo. Decidan hoy a quién han de servir: al Dios todopoderoso o a Mamón. Esa es la definición siempre. Siempre Dios define a su pueblo. ¿Y cómo vamos a servir a Dios? Primero, antes de servir a Dios, tienen que definir ustedes si quieren ser libres o quieren ser esclavos. Señor, quiero ser libre. Bueno, si quieres ser libre, tienes que permanecer en mi palabra, tienes que conocer la verdad y tienes que saborear que la verdad te va a hacer libre. Igualmente le está diciendo a ellos: miren, ustedes son judíos, están diciendo que son descendientes de Abraham. Perfecto, vamos a la palabra pues, les dice. Abraham tenía dos hijos que ustedes conocen, Isaac e Ismael. Uno era hijo de la esclava y otro era hijo de la libre. Los hijos de la esclava son esclavos y no permanecen en casa, van a ser echados de la casa, no van a saborear lo que es la herencia. Pero el hijo de la libre permanece para siempre. ¿Cuántos quieren ser hijo de la libre? Aleluya. ¿Sí entiende eso? Y entonces dice: pero no entiendo qué están hablando. Miren, si ustedes practican el pecado, son hijos de la esclava. ¿Cómo no? Descendientes de Abraham. ¿Cómo no? Con bendición, porque hasta Ismael fue bendito. ¿Cómo no? Van a seguir hablando las cosas, pero no van a saborear lo que realmente es mi vida. Pero si ustedes se pasan al hijo de la libre, ¿cómo no? Van a tener algunas controversias. A veces les voy a pedir que entreguen su vida a mí. Oigan lo que dice el Señor. Qué llamamiento al discipulado. Si alguno quiere seguirme, tiene que aborrecer a madre y a padre. Dice la palabra aborrecer ahí no quiere decir odiarlo, lo que quiere decir es comparado con Dios, a quien prefieren. Me explico, ¿verdad? Si alguno me quiere seguir, tiene que dejarlo todo. Si alguno me quiere seguir, lo voy a invitar a que venga a ser perseguido, lo voy a invitar a que venga y me siga a la muerte, lo voy a invitar a que venga y me siga en el desprecio, pero también lo voy a invitar a que venga y me siga en la resurrección y en la ascensión y en el gobierno por eternidad delante de mi Padre. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor, déle ese aplauso fuerte al que vive. Tremendo. Tremendo. Entonces los compara, porque viene el argumento: somos hijos de Abraham. Muy bien, el hijo de la libre, el hijo de la esclava. De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Verso 36, oiga lo que dice: así que si el hijo queda para siempre, pero así que si el hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y aquí es donde viene mi situación. Yo quiero ser libre. Diga conmigo: yo quiero ser libre. Dígale a su hermano: yo quiero ser libre. Pero dígaselo si siente. Yo quiero ser libre, de veras. Quiero ser libre. Es increíble que yo quería ser libre cuando me convertí al Señor. No entendía lo que era la libertad. No sabía ni ser libre de qué, pero conocí a Cristo y quiero ser libre, dije. Después he pedido varias veces querer ser libre. Y hoy estoy pidiéndole: Señor, quiero ser libre. ¿Por qué? Porque quiero conocerte más. Ahora, lo curioso es que yo quiero ser libre. Diga de nuevo: yo quiero ser libre. Pero no depende de mí el ser libre.
No depende de usted. No depende de sus decisiones. Simplemente depende de su sujeción. ¿A quién usted se sujeta? Algo que yo le he estado enseñando a la iglesia es, a usted es, lo primero que da el Espíritu Santo en la forma de poder, no es el poder de hacer milagros, no es el poder de hablar en lenguas, no es el poder de predicar, sino que es el poder de sujetarnos. Es increíble, porque fue el poder que manifestó a Dios, y de todos los poderes fue lo que le dio la gloria a Jesucristo. Cristo, no dice la Biblia que lo levantó el Padre y le dio un nombre que está sobre todo nombre, porque multiplicó los panes, o porque caminó sobre aguas, o porque resucitó a Lázaro entre los muertos. Dice que le dio ese nombre sobre todo nombre porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque se sujetó. Entonces, lo primero que viene a darnos de poder el Espíritu Santo es el poder de sujetarnos. Entonces, yo me quiero sujetar al Señor. Usted ya sabe quién es el Señor, ¿verdad? Es al que tenemos que buscar para meternos a sujetarnos. Entonces, tengo que entender algo: no depende de mí. Ahora, la libertad comienza internamente en mí, no es algo externo, comienza internamente en mí. Pero ¿cómo funciona esto? Primero es entendiendo. Dice así, oiga lo que dice pues: así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Depende del Hijo. Y aquí es lo primero que yo tengo que entender: el Hijo hoy está aquí para hacerme libre a mí. Él a eso viene. Él ya decidió que yo tengo que ser libre. Yo les comentaba, ayer fui a predicar a la iglesia de Villa Canales, y les comentaba esto. Les decía que el Señor es tremendo, porque cuando Él habla, compromete. Si usted está escuchando hoy mi voz, créame, lo que el Espíritu le está hablando lo está comprometiendo. ¿Ok? Aquí no es de hablen a ver qué opinan. Por lo menos Cristo cuando Él habla no dice aquí hablo y a ver qué opinan. No, Cristo habla y dice los comprometo. Todo el que me oye se compromete conmigo. Uy. Entonces le dice, a usted le dice: Cristo, aquí vengo a librarlos. Hermano, usted está comprometido a libertad. Así que aquel al cual el Hijo hace libre, o sea, depende de Él. Él ya vino, ya le está hablando, ya está despertando en usted el deseo de libertad. Ya lo comprometió a usted y lo tiene que hacer fiel. Y yo le voy a pedir algo de parte del Señor. Quiero que hoy de parte del Señor usted salga comprometido a ser libre, y salga fiel a buscar esa libertad. Que hoy yo voy a salir de esta casa comprometido a ser libre. Señor, yo me comprometo a buscar la libertad. ¿Cómo la voy a buscar? Buscando la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Cómo lo voy a buscar? Que hoy la experiencia que yo tengo contigo no va a ser mayor que la de mañana. La gloria postrera será mayor que la primera. Mañana será mayor. Voy a ir de gloria en gloria conociendo al Señor hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Anhelo conocerle a Él en todo el poder de su resurrección. Aleluya, ese aplauso fuerte al Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Me está escuchando? Entonces hoy yo salgo porque Él habló. Él ya me comprometió, y como ya estoy comprometido, ahora yo me dispongo, voy a ser fiel a ese compromiso. Entonces lo único que usted tiene que hacer hoy es decidir ser fiel. Aló, dígale a su vecino: voy a ser fiel. ¿Y sabe lo que quiere decir fidelidad? No quiere decir que nunca va a fallar. Va a fallar. A veces fracasamos, a veces retrocedemos, pero la fidelidad hace que usted persevere. Que el Señor hoy lo ate a perseverancia. Que el Señor ate a perseverancia a todos aquellos que hoy se convirtieron al Señor Jesucristo. Que el Señor ate a perseverancia a cada uno de aquellos que está en depresión o que ha caído en pecado. Que el Señor ate en perseverancia a aquellos matrimonios que están ya dispuestos aún al divorcio. Que los ate en perseverancia y que sepan que Dios puede levantar de las cenizas
aún al muerto, ¿cómo no lo va a levantar a usted que es hijo de Dios? Aleluya. Pero aquí es donde viene algo que me pasó a mí el día viernes. Le decía, Señor, me puse a pensar, Señor, yo quiero conocerte más. Yo ya le conozco, he visto milagros, he visto liberaciones, he visto sanidades, incluso creo que vi una resurrección. He visto cómo Dios ha obrado en mi vida. Vi cómo antes de ser creyente el Señor me rescató de la muerte. Qué bueno ha sido Dios. ¿Cómo no? He visto desgracias, he pasado por valle de la sombra de muerte, pero al final todo lo que no permanece cae, y lo que permanece es lo que uno admira. Usted pasa por enfermedad, pero después de que lo pasó, lo único que permanece en su mente es cómo Dios lo sostuvo, no todo lo que le dolió. ¿Me explico? Entonces decía, yo quiero conocerte más, Señor, pero ¿cómo puedo hacer para conocerte más? Entonces, ¿me meto más al culto? ¿Será que levanto más mis manos? ¿Trato de llorar más? Y como no, todo eso es parte del conocerle. Cuando usted se mete con Dios y expresa su cariño, expresa su amor. Pero entonces comenzó a caer en su lugar un montón de cosas. Por ejemplo, los 2 mandamientos que da Cristo, por ejemplo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Y después, y a tu prójimo como a ti mismo. Y siempre va junto. Y cuando dice a tu prójimo como a ti mismo, cuando usted va al Pentateuco y comienza usted a ver el contexto, lo que está hablando es: y a tu prójimo ámalo como yo te amé a ti. Que no eras nada y te amé, que estabas esclavo y te rescaté, que estabas en pecado y te limpié, que eras cola y te puse por cabeza. Entonces es lo que le está diciendo, y me llamó la atención eso. Y después pensé en Pedro, que el Señor Jesús se acerca a él y le dice: Pedro, ¿me amas? Y cuando le dice me amas, es una relación con él, es una intimidad con él, es un crecimiento de conocerle a él. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Bueno, alimenta mis ovejas. Y lo manda a alimentar ovejas. Y comencé a pensar yo en la relación que tenemos el uno con el otro, de cómo, por ejemplo, el rico, ¿se acuerda del rico y Lázaro? Ya enseñamos de eso, de que el rico tenía todas las cosas y en la puerta de su casa estaba un Lázaro tirado y con necesidad. Pero el rico nada más se regocijaba en la bendición personal que él tenía y nunca trataba de ver el reino de Dios en su vecino, en el que estaba ahí tirado. Y me comencé a pensar también en el hecho de que el mismo Señor siempre enseñaba y decía al respecto de un buen samaritano que recogió a uno que no tenía ninguna identidad porque lo habían desnudado, le habían quitado su ropa de judío y lo recogió y lo alimentó. Y entonces me puse a pensar que si yo quiero crecer en conocer a Dios, no solamente es el hecho de aprender de la palabra, no solamente es el hecho de tener experiencias personales, no solamente es el hecho de que Dios me hable a mí audible o a mi corazón, sino que es el hecho de mi capacidad de poder ver lo de Cristo en otros. Y el viernes, después de que prediqué el viernes, bajé y había un poquito de frío, estoy un poquito enfermo de mi garganta, pero bajé, y cuando bajé había un hermano diácono y me comenzó a platicar y me comenzó a decir cómo estaba pasando su esposa, que ambos han estado sirviendo, y comenzó a contarme y me dijo: mire, pastor, me dice, yo con mi esposa está malita, se está muriendo,
se le subió la presión, tiene algo en el cerebro y la tuve que llevar de emergencia al hospital, y comenzó a contarme una cantidad de cosas que le estaban sucediendo, y me decía: mire, pastor, yo era malo con mi esposa, yo andaba en vicios, andaba en otras cosas que no debía de andar, pero conocí a Jesús. Y desde que conocí a Jesús comencé a servir al Señor, y ella y yo hemos estado sirviendo. Y entonces no he venido por 2 domingos, creo que me dijo, porque la ha estado atendiendo, pastor. Pero fíjese que hoy ya se sentía mejor, y entonces vine a servir. Yo la llamé hoy en la mañana, le dije: mija, ¿cómo estás? Me siento mejor. Entonces voy a ir a la iglesia a servir, porque tengo mucho tiempo de no servir. Yo me quedé escuchándole, y se fueron toda la gente, ya casi todos se habían ido. Yo le seguía escuchando, y el Señor me hacía que le siguiera escuchando, porque estaba conociendo algo de Cristo en esas gentes. Cuando usted comienza a oír aún del más amargado, comienza a oír usted lo que Dios ha hecho en su vida y la forma en que ellos pelean por conseguir la meta, hermano, es para quitarse el sombrero. Cuando usted comienza a oír de lo que sucede en su gente, el testimonio del vecino, ¿quién estará sentado a la par suya? Aquí en la central, cuando nomás vine, teníamos a un hermano que había sido un héroe del ejército, tenía la medalla de héroe, porque un teniente o un capitán, creo, lo habían tomado los guerrilleros, y se había metido él en la montaña, cargó al capitán, y cargado lo sacó del campamento guerrillero, y lo atravesó a través de las montañas, no sé cuántos kilómetros y cuántas horas o cuántos días, y llegó con el herido y salvó a alguien, le dio vida a alguien, y después está sentado a la par de uno, y uno lo mira como que nada. Pero eso no es nada. Conocí a una diaconisa que había sido guerrillera, entrenada en Cuba con toda forma, y a veces hasta el respeto les da: ¿y usted qué se cree? Pero cuando comienzan a contar cómo conocieron a Cristo, alguien me contaba que una vez la estaban aburriendo en una iglesia. Esta hermana, creo que fue ella, la estaban aburriendo en esta iglesia. Dijo: voy a poner una bomba a esa iglesia. Y cuando llegó, comenzó a oír los coros y se rindió ante el Señor Jesucristo. Hermano, comienza uno a ver todo lo que ha pasado. Qué interesante es meterse en la vida de nuestros discípulos, en la vida de nuestros creyentes, en la vida de sus hijos. Hijos, ¿quieren conocer a Jesús? No miren solamente los errores de sus padres, véanlos y aprendan a no cometerlos. Pero métanse a ser instruidos, no por los errores, sino por la obra que Dios está haciendo. Acérquese un poco a sus hijos, las luchas que tienen y cómo Jesús los mantiene, cómo ellos dependen del Señor. Comience a ver la obra del Señor en otros, comience a apreciarlas, comience a saborearlas, comience a alimentarse, porque conocer de Dios y conocer de la verdad no es solamente lo que yo recibo, sino aprender de lo que otros han recibido. Por eso la Biblia decía: yo lloro con los que lloran, pero no por el hecho de ser uno de bondadoso, de tener un buen corazón, sino por el hecho de que uno como cuerpo está aprendiendo de lo que otros están aprendiendo y está viviendo de lo que otros están viviendo. Aquí hay un Dios todopoderoso que está en vosotros, en nosotros, a través de nosotros, y es nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Vamos, apláudale con fuerza al Señor. Es algo de lo que tenemos que aprender. Es algo que yo me propuse en mi corazón: Señor, tengo que conocerte más. Pero no puedo conocerte más sin relación con mis hermanos. ¿Sabe qué es lo curioso? Que la palabra discípulo aparece en los evangelios, aparece en el libro de Hechos, y de allí ya no aparece más. A los hermanos ya no se les llama discípulos, a
A la iglesia no se le llama discípulos, se les llama hermanos o se les llama santos. ¿Qué le parece? Dígale a su vecino hermano o hermana. Ahora dígale santo de Dios. Y puede que el otro le diga, sí pues. Créame, el que comenzó en vosotros la buena obra no se va a detener, sino hasta terminarla. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que usted lo está creyendo hoy. Yo lo creo. Aleluya. Yo quiero crecer en ese conocimiento. Quiero aprender lo que es libertad. Cierre sus ojitos un momento. Quiero que piense de nuevo en que la palabra nos compromete. A mí me compromete más. Por eso decía la Biblia: no os hagáis muchos maestros, porque el que habla y el que oye, que hace las dos cosas, está comprometido 2 veces. Pero hoy estoy comprometido, Señor. Tu palabra me ha comprometido. Diga conmigo, yo estoy comprometido. Aunque usted no quiera, la palabra que escuchó lo comprometió. Aunque usted diga, no recibo eso, reprendo, la palabra lo comprometió. Punto. Ahora lo único que necesita es decidir serle fiel a ese compromiso. Dígale: Señor, voy a buscar ser fiel, voy a ser fiel, voy a perseverar en conocerte y en ser libre. He sido llamado a ser libre, Señor. He sido llamado a cambio, he sido llamado a transformación. Usted que ha dicho que va a ser fiel, póngase de pie hoy delante del Señor aquí. Porque el Señor ha dicho que a los que le buscan, Él ha derramado su Espíritu Santo. Señor, yo te pido que la gracia, que ese Espíritu Santo descienda hoy, Señor, que nos avive, que seamos llenos de nuevo del Espíritu Santo, Señor. Recibamos, levante sus manitas y dígale: Señor, yo recibo esa fortaleza de lo alto para ser fiel y para perseverar, para limpiarme de amargura, para limpiarme de dolor, para limpiarme, Señor, de error. Señor, hoy voy a conocerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, derrámate. Tu palabra dice que la promesa es para nosotros, para cuantos hemos de venir y para nuestros hijos, Señor. Oh, esa palabra del Espíritu Santo está delante de nosotros. Levante sus manos y entre en comunión con su Señor un momentito. Entre en comunión con su Señor en el nombre de Jesús. Digámosle: Señor, te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo. Señor, te amo, Señor, te amo, te amo, te amo. Te amo, Señor. Quiero aprender a conocerte. Quiero que quites de mí las escamas que han caído, que han estado en mis ojos, Señor, para que yo pueda ver tu gloria. Y pueda ver tu gloria en Ananías, pueda ver tu gloria en Bernabé. Quiero ver tu gloria en otros hermanos, en otros discípulos, en otras discípulas, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero crecer para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Ahora quiero que usted bendiga a su hermana, bendiga a su esposa en el nombre de Jesús, a su esposo, bendiga a su amigo, a su amiga, bendiga al hermano o a la hermana que está a la par suya. Dígale: te bendigo porque en ti yo voy a ver a Cristo. En lo que Dios hace en ti voy a ver a Cristo, voy a ver su plan, voy a ver su reino. Yo voy a crecer, voy a madurar, voy a ser despertado. Voy a ser despertado a la realidad de lo que tú eres, Señor. Tú eres mucho más grande de lo que yo pienso. Tú eres mucho más grande de lo que yo creo. Tú eres mucho más grande y quiero conocerte, Dios. Aleluya. Así es, pueblo, muévase en ese mover del Espíritu Santo, tocando a los suyos, bendiciéndolos. Dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Los bendecimos en el nombre de Jesús.
Yo tomo el privilegio hoy de bendecirlos y decirles que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté sobre cada uno de vosotros para siempre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Por un linaje escogido. Es una presentación de Ministerios Elim en la ciudad de Guatemala. Si desea adquirir este material, comuníquese a Iglesia de Cristo Elim Central. Por un linaje